Ya me queda un capítulo menos para terminar con Descartes. Me queda el último capítulo. Y ahora estoy tomando notas de lo que estoy leyendo. Y este final de la última parte, de la penúltima parte, de la quinta, me ha parecido entretenida. Pero también me ha dado un poco de pena. Hace una introducción muy interesante para aquella época sobre una diferencia entre un ser sintético y un ser natural, ¿no? Habla de que, obviamente, el ser natural, el ser humano como es predilecto de Dios, es el único que tiene razón. Entonces el ser sintético, digamos, es aquel que tiene movimiento, tiene necesidad, pero realmente no pasa de ahí porque no tiene razón. El problema con esto es que lo aplica a los animales. Y obviamente, bueno, voy a leer mis notas porque creo que en las notas va a quedar mejor, ¿no? Voy a poder explicar mejor. Entonces, empieza hablando de esto, Empieza hablando un poco de la construcción de los órganos, ¿no? De cómo los órganos, cómo el corazón funciona, la utilidad de los pulmones, la necesidad de... la necesidad del corazón, del funcionamiento del corazón. Es un follón, es un lío de pedo porque no tiene sentido alguno. Tiene sentido en estructura, pero no tiene sentido en función. Dice que entran 2 gotas de sangre al corazón y que de ahí se transmutan, gracias a los vapores recibidos por los pulmones, en sangre de nuevo que fluye a través del cuerpo de forma circular. Entonces, bueno, hasta cierto punto se puede entender, ¿no? Que el cerebro es predilecto como órgano porque recibe el corazón, la sangre antes y de forma más rápida, que bueno, puede ser. Pero habla de cómo es la organización de los órganos lo que hace al ser, por decirlo así, ¿no? De lo que le hace capaz de ciertas cosas y ciertas otras. En el caso del humano, como es el predilecto de Dios, su ser y su forma es la perfecta. Aquí entramos en los problemas, ¿no? Porque el ser perfecto significaría que somos capaces de todo. Deberíamos poder ser capaces de todo lo que aquello que es natural, porque somos predilectos y Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Por lo cual, esas características que son superiores a las nuestras, como podríamos ser volar o encoger nuestro esqueleto y hacernos muy pequeños para pasar por boquetes, por decirlo así, o lo que se te ocurra, eso no es perfección, eso no tiene capacidad, ¿no? Entonces, habla de los animales de una forma muy denigrante, obviamente, de una forma que además da a entender que él realmente no era muy observador de la naturaleza, era más observador del hombre. Tiene sentido en el Renacimiento que haya un antropocentrismo, además después de tanto tiempo de oscurantismo religioso en donde el hombre es el ser especial, ¿no? Y entiendo que esa idea es muy cómoda y muy, muy bonita para una persona que quiere pensar de forma simple, ¿no? En el sentido de que quiere una conformidad en torno a aquello que, que será el devenir. Entonces, entender que somos el ser predilecto y que somos los mejores y que tenemos una capacidad superior porque somos capaces de raciocinio, es una posición muy cómoda y es una posición muy, muy, muy calmante, ¿no? Nos calma en el pensar que que somos una mierda, no somos nada. El problema es que, claro, de ahí pasa a entender que aquellas cualidades especiales que tienen los animales y no tenemos nosotros no son nada más que la naturaleza actuando por naturaleza propia y no tiene nada que ver en específico con el diseño de Dios, sino que más bien ha ocurrido porque ha tenido que ocurrir.
Y en aquellas situaciones en donde los animales son mejores que nosotros, no es porque sean mejores o iguales a nosotros, sino porque es natural. Es lo que ha ocurrido y no tienen intencionalidad en aquello que hacen, ¿no? Además, equivale, y esto es muy, muy interesante, pero a la vez es un poco rancio, ¿no? Equivale la capacidad de la intelección con la capacidad del habla, la capacidad de comunicarse en palabras, ¿no? Y cómo es la capacidad de comunicarse entre personas. Entonces, habla de los lenguajes de signos y los lenguajes hablados y los escritos y la capacidad de comunicación, pero dice que puede que esa cosa que sea interpretada como comunicación en animales no es nada más que ruidos que hacen. Es un intento. Es igual que decir que una máquina haga un chirrido que suene a una palabra. No tiene valor porque no tiene sentido, no tiene significado, porque como no tienen lógica, como no tienen la capacidad de la razón, no pueden estar comunicándose. Yo, yo creo que cualquier persona que haya podido estar en contacto con animales de cualquier tipo, incluso animales domésticos, e incluso animales que consideramos estúpidos dentro de su capacidad de raciocinio, como hasta cierto punto las ovejas y las cabras, creo que hay un entendimiento obvio tras un poco de observación de que estos animales comparten información. La manera en que la comparten a lo mejor no es la misma que la nuestra, y no tan sofisticada como la nuestra, como podría ser con nosotros con el lenguaje y ellos con ruidos. Pero desde luego que hay una intelección y una comunicación que es necesaria para su supervivencia. Es más, hoy en día, como creo que ya he explicado antes, sabemos que las plantas se comunican. Las plantas se comunican. Pueden enviar información de una a la otra de diversas maneras. Entonces, claro, la comunicación en este caso es, pues, no una cosa única humana, sino algo que va más allá. Es algo que es útil en todos los seres. En todos los seres, incluso aquellos que no son considerados intelectuales o con capacidad de razón. Y es más, diría que la comunicación es tan básica como es celular en muchas ocasiones. En cuanto más básica es, más celular es, ¿no? Es tan básica que emerge incluso antes de una intelección y una consciencia, una capacidad de razón. El poder indicar cuál es tu estado a aquellos que estás en sociedad para que se prevea un posible daño o una posible mejora, es algo básico y necesario. Ya sabemos que las células en sí mismos se comunican entre ellas con mensajes químicos. Entonces, no es algo que sea único del ser humano para nada, y reducirlo a un mero es aquello que ocurre porque tiene que ocurrir, aunque parezca tal no es una farsa. Es un intento de acomodar esa imagen de que el humano es el ser predilecto por encima de todo lo demás, ¿no? Es un intento de mantener ese discurso. Ese discurso pro-antropocéntrico. Pero es pseudo pseudopsicología y lo he puesto aquí en algún momento, es pseudo etnología, porque es eso, no tienes que pasar más de unos días con un grupo de animales, sobre todo sociales, incluso los no sociales, para entender que se comunican y como sabemos hoy en día, hay muchos animales que tienen una comunicación tan sofisticada que nosotros no la podemos entender. Dentro de su naturaleza y de su evolución, su comunicación es tan sofisticada que escapa nuestra posibilidad de razón. Es superior a nuestro raciocinio.
Y además, añadiendo a la discusión en contra de esta idea de que la comunicación humana es superior porque es la de la razón, si fuese que es nuestras palabras y nuestra capacidad de comunicarnos superior a la de los animales, em, la capacidad de la palabra sería superior a la capacidad de la comunicación de otros sentidos, ¿no? En el sentido de los lenguajes de signos o, o el braille, por decirlo así, ¿no? Esa comunicación sería inferior y más animal y por lo tal más mecanística que la de una persona que habla y que se comunica por voz, que puede entrelazar palabras. Y, y creo que entiende por eso que es el manejo de la palabra, la capacidad de conectar significados y entendimientos para poder llegar a algo que sea entendible, lo que hace la razón. Pero yo creo que al contrario, cuanto más involucrado se vuelve un lenguaje y cuanto más complejo se vuelve, está bien. Es más capaz de poner complejidad dentro de su comunicación, pero a su vez se hace más ininteligible, se hace más difícil de comprender. Lo vemos en la velocidad en la que algunos niños aprenden en la lengua materna en la que se han criado, en donde los niños que hablan en inglés, que es un lenguaje con menos palabras y de estructura más simple, empiezan a hablar el idioma muchísimo antes y con mucha más fluidez que aquellos que hablan idiomas más complicados, como puede ser el español, como puede ser el polaco, como puede ser el romaní, ¿no? Entonces, hay una es un sistema entrópico, ¿no? Cuanto más hay, más difíciles de entender, más difíciles de llegar a un acuerdo con ello. Es requerido que un lenguaje sea complejo siempre y cuando sea capaz de razonar. Es una evolución directa. Cuanto más capaces de un raciocinio, más complejo ha de ser la comunicación, pero eso no quiere decir que una comunicación más simple sea de menos razón, sino podría incluso significar que es de mayor razón porque se saben comunicar aquellas cosas que son más nimias y necesarias, aquello que es la esencia de lo que hay que comunicar de forma más efectiva. ¿No? Y no se pierde, no hay pérdida del conocimiento, no hay pérdida del significado como puede haber en otros idiomas, en donde hay sinónimos de sinónimos de sinónimos. Volviendo al tema de la intelección animal y de la imposibilidad de esta en sistemas cartesianos, no hay sentido en su idea más allá que aquella de la religiosa. De la religiosa, de la teológica, del intentar entender que un animal es inferior porque no es el ser predilecto, ¿no? Y utiliza a Dios para dar soporte a esta teoría, ¿no? A esta imagen, a este conocimiento. Teniendo en cuenta de que como Dios es el creador y nosotros somos su ser predilecto, él no puede ser que otras cosas sean capaces de la razón, ya que nosotros somos capaces de la razón y vemos que somos capaces de la razón, por lo cual los animales que vemos que hacen cosas, pero no las entendemos, no pueden ser capaces de la razón. Y radica todo en esto, en lo que estaba diciendo, en una incapacidad de entender al animal como razonable, como un animal, como un ser que puede ser capaz de la razón, porque se nos es más cómodo intentar entender que el ser no lo es. Se nos es más cómodo moralmente, éticamente, personalmente, teológicamente. Es una posición conformista completamente. Y yo no creo que Descartes haya sido, más allá de su capacidad filosófica, intelectual, de la razón, no creo que Descartes haya sido una de estas personas perseguidas en contra de Dios por sus palabras, porque me da la sensación de que él es fehaciente. Por sus escritos, él cree. Él de verdad es fehaciente. Entonces, esto que dice lo dice con convicción, no lo dice porque
crea que Dios es menos o porque tiene que decir que Dios es más, ¿no? Lo dice porque de verdad opina que el animal no es capaz de razón porque nosotros somos los seres predilectos. Entonces, dame un segundo que releo un poco. Hace una comparación un poco al final de los humanos y los insectos. Y creo que es a propósito, ¿no? Es muy fácil entender un insecto como algo que no es más que nada que un autómata, algo que no tiene conciencia o capacidad. Sabemos que esto también es incorrecto y que sobre todo aquellos insectos sociales son capaces de una razón, aunque sean básicas, ¿no? De una conciencia, mejor dicho, de entenderse a sí mismos como son y de quiénes son y cuál es su papel en la sociedad en la que están insertos. Pero es más difícil ver, por decirlo de una manera más clásica, ver el alma en los insectos. Nos es muy complicado ver el alma en los insectos porque se nos hace muy alienígena. Hay una separación muy grande entre aquello que es mamífero y aquello que es insecto, ¿no? Obviamente ya no hablamos de aquello que sean árboles y setas. Esto ya no había consideración de un alma intelectiva o una capacidad de razón dentro de estos seres. Pero si fuese que siguiésemos teniendo las bases cartesianas sobre la razón, los árboles y los hongos tendrían razón. Serían capaces de una razón, porque son capaces de una comunicación que es bastante sofisticada, ¿no? Entonces, obviamente, esta imagen de que el animal es inferior a nosotros ha hecho mucho daño a través del tiempo y es algo que ha perjudicado al ser animal más que al ser humano a través del tiempo y es algo que sigue sucediendo. Hay gente que sigue creyendo que el animal es inferior al ser humano y que no tiene capacidades de razón ni de sentimientos ni de capacidad de ningún tipo, ¿no? Es algo que tiene que arreglarse ya. Es algo que tiene que cambiar ya. No puede seguir habiendo gente que crea así. Y no puede seguir habiendo un entendimiento del ser como algo que no es más allá que subordinado del humano. Como es sobre todo en la religión judía, pero a su vez ha sido transportada a la cristiana y aquellas ramificaciones de esta, ¿no? Pero bueno, de todas formas, es una idea interesante pensar que ya estaba intentando haber una consideración de una diferencia entre autómata y ser natural, ¿no? Entre un ser artificial y un ser natural, en el que cree que el ser natural siempre va a ser discernible del artificial. El problema es que, claro, le da las características de un ser artificial a los animales. Eso no puede ser así. Él cree que el ser artificial sería capaz de un alma vegetativa y de un alma corporniscible, creo que era la palabra. Aquellas almas que son de nuestros sentimientos y nuestros sentires, nuestras sensibilidades, pero que serían incapaces de una razón. Y ahora estamos viendo hoy en día que es realmente al contrario. Podemos simular una razón de forma cada vez más terroríficamente realista, por decirlo así. Obviamente sigue habiendo una capacidad de discernir entre esa posible razón artificial y una razón natural, pero estamos pudiendo simular una razón que para muchos es muy realista, hasta el punto de crear una psicosis. Estamos viendo cómo lo que no podemos simular son esas dos almas que hemos visto antes, la vegetativa y la
corruptible o como coño se diga. Porque esas son naturales. Esas son las almas reales. La razón es por decirlo de una manera mala, un defecto de la capacidad de la cognición, de la capacidad de la capacidad del ser consciente. Primero es la consciencia para ser natural y luego se degenera, por decirlo de una forma, o avanza hasta una capacidad de cognición completa, total. Pero son separables. Y son separables como el alma es separable, el alma intelectual es separable del cuerpo. Porque el alma intelectual no requiere de la natural, a no ser que esté en un cuerpo natural. Y el cuerpo natural puede vivir sin el alma intelectual desarrollada. Es sin el alma intelectual desarrollada. Es más, es incluso sin el alma cognisciente. Puede ser incluso sin tener conciencia. Como podemos ver en aquellos animales que no tienen una estructura cerebral, sino un conjunto de masa, ¿cómo se dice? Materiales neuronales que envían señales muy básicas, o en su defecto aquello que no tiene neuronas y se comunica de otras formas. Pero se comunican, son capaces de entender como mínimo químicamente, que es la base más nimia y bacteriana de la comunicación. Entonces, por eso creo que la cognición no es más que algo natural que ocurre y que puede repetirse. Obviamente puede repetirse. El problema es el por qué se repite y por qué requerimos de una consciencia, por qué la consciencia ha de hacerse. No somos predilectos porque tenemos consciencia, simplemente somos más derivados. Y dentro de nuestra capacidad consciente, somos predilectos en el sentido en el que tenemos cuerpo y podemos utilizar la consciencia más allá que en su intelección. Podemos sentir, podemos, por decirlo de una forma religiosa, pecar. Tenemos necesidades, tenemos ganas, tenemos sentimientos, tenemos sensibilidades. Eso es lo que hace que el ser sea y no la intelección. La intelección es un defecto. La intelección va más allá de lo que es el ser. No porque sea mejor, sino porque es distinto y no lo requiere. Espero que os haya gustado el vídeo. Quiero decir que, bueno, como ya sabéis, soy una estudiante y todo esto no lo estoy hablando desde el punto de vista de lo que conozco, y lo que no conozco obviamente lo ignoro. Y lo estoy tratando desde un punto de vista, obviamente, de lo que yo sé de antes, que no es filosofía, o que es filosofía, pero no la entiendo completamente. Pero claro, si alguien viene a decir, oh, esto es kantiano, por decirlo así, yo no tengo ni puta idea, ¿vale? Yo no he leído a Kant todavía. Pero lo que quiero llegar es que trabajo con lo que tengo y probablemente estas cosas ya hayan sido discutidas, pero yo estoy llegando a ellas desde mi punto de vista, desde mi iniciación, por decirlo así, ¿no? Las investigo desde el desconocimiento a un nivel, digamos, un poco... Un nivel en filosofía un poco más cercano a aquellos a los que estoy leyendo, pero un nivel de conocimiento superior, porque hoy en día tenemos más información y es más fácil acceder a ella. Aunque hay algunas cosas que creo fervientemente, probablemente vayan a ser desmontadas en el futuro, o vayan a ser expandidas en el futuro, o cambiadas en el futuro debido a que, bueno, voy a aprender nuevas cosas. Mi teoría de las bases habla en general de cómo conceptualizamos el mundo y cómo lo conocemos, cómo hacemos de que nuestra conciencia sea parte de este mundo. Pero sus bases están construidas a través de aquellas que son
platónicas, aristotelianas y hasta cierto punto medievales. Y yo entiendo, ¿vale? Que todos estos conceptos son incompletos. Entiendo que parte de lo que estoy diciendo, más allá de que tenga un valor o no, todavía le falta, ¿no? Todavía le faltan ciertas cosas. Entiendo que soy persona y no soy perfecta y a veces digo cosas que en el momento parecía tener sentido o me parece que tiene sentido, pero no es exactamente lo que quería transmitir, como me ha pasado explicando la teoría de las bases a mi novio. He dicho cosas en el momento que no creo, o que las puse for the sake of the argument, para continuar el argumento, pero que realmente no son algo que yo he considerado, ¿no? Entonces, bueno, tened en cuenta eso, estoy hablando un poco por hablar. No es que esto sea totalmente mi creencia, pero tampoco creo que esté separada del todo. Es el pecado humano, por decirlo así, ¿no? Es nuestra, es nuestro problema de ser intelectuales y sensitivos a la vez. Pero bueno, espero que os haya gustado. Esto es un poquito más largo que los demás.